Ahora, un poquito entrando más en chicha, que yo creo que después de toda tu carrera en el gimnasio, que no es poco de tiempo, vamos a entrar a algo que es muy polémico, muy polémico. Yo creo que pensar en el culturismo sin pensar un poquito en la química es complicado, ¿vale? ¿Qué opinas de la química? ¿Qué opinas del culturismo que no es natural? ¿Qué te evoca aquí a ti o qué sentimientos tienes al respecto o qué opiniones? Bueno, yo pienso que se debería de hablar más de estos temas. Está muy bien que lo saques, porque ahora últimamente sí que un poquito se está empezando a hablar más, pero sí que es de verdad que es muy tabú el tema de la química en el culturismo, y creo que la gente de verdad debería estar más abierta a hablar de esos temas. Es decir, un atleta, un culturista es un atleta, es una persona que enfoca su vida a ello. E igual, porque la gente a lo mejor puede estar un poco confusa, pero en la mayoría de deportes se utilizan sustancias. Es decir, nosotros en nuestro día a día hay sustancias que usamos para mejorar nuestro rendimiento, como puede ser el café que nos tomamos por las mañanas. Tomamos cafeína, ¿por qué? Porque si no estamos somnolientos. Y de verdad el café nos ayuda a mejorarnos y a mejorar nuestra capacidad de atención, de concentración, de rendimiento. Nos ayuda. Sí, ese extra. Claro, pero está más normalizado. Y al final un exceso de cafeína también ayuda a tu cuerpo. Esto no quiere decir que todos los químicos, todas las sustancias que se usan en el culturismo sean buenas, porque no es así. Toda la gente que lo esté viendo, las sustancias, yo no uso sustancias, conozco a gente que las usa, he hablado con ellos, les he preguntado su opinión, y que nadie se equivoque, las sustancias que se usan en el culturismo son malas y perjudiciales para el cuerpo. Dicho esto, hay gente que sabiendo eso, y ligándolo con lo que hablamos antes de la responsabilidad, una persona puede estar dispuesta a dedicar su vida al culturismo y a ser el mejor culturista del mundo, asumiendo las responsabilidades que ello puede tener en su vida. Hay mucha gente que las asume y aún así quiere hacerlo. Totalmente perfecto. Y muchas veces, por esa cultura de la cancelación que vivimos hoy en día, también no se atreven a decirlo en voz alta. Y yo pienso que también viene de muchas inseguridades que puede tener la gente a verse más pequeño que otras personas. Sobre todo en el mundo del gimnasio sí que hay ese ego que puede ser, y esa competencia entre personas. Yo creo que es muy importante que la gente que va al gimnasio, o gente que pueda pensar en dedicarse al culturismo, tenga pendiente eso, y que si lo hace, que sea abierto a ello. Sin dejar de lado de que es algo alegal y de que eso siempre se tiene que tener en cuenta y que es perjudicial para su salud. Pero viéndolo desde el punto de vista meramente competitivo y de ambiciones de una persona, al final todo el deporte es perjudicial. Es decir, un futbolista va a tener lesiones a largo plazo. Nosotros que vamos al gimnasio y practicamos powerlifting, no es el mejor deporte para las articulaciones, pero ante eso tenemos el disfrutar de la vida o el quedarte todo el día en tu casa haciendo cosas. ¿En el sofá o...? Sí. Eso es lo que hablábamos también, de que las personas que hacen se van a encontrar problemas, pero en eso consiste la vida. Entonces yo creo que es hacer una balanza, y que al final, si te gusta el culturismo, te gusta verte grande, te gusta el deporte, y quieres asumir las consecuencias de ello, adelante. A mí yo estoy completamente a favor del uso de sustancias, sobre todo en ámbitos profesionales, de competición, pero a mí lo que más rabia me da es cuando la gente miente acerca del uso y dice que es natural cuando no lo es. Ahora entraremos en polémica. El tema es que creo que hay un montón de problemas relacionados con la estética y el cuerpo, sobre todo con el uso de redes sociales e Instagram, sobre todo, porque hay un montón de personas que se ven genial, que entrenan muy duro y que se lo curran y demás, pero que utilizan sustancias, pero no dicen que utilizan sustancias. Entonces creo que hay un montón de personas que ven estas imágenes y ven estos cuerpos tan bien definidos, tan musculados, y dicen yo quiero ser así, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás, y se piensan que si son naturales en un año y medio o en 2 años van a estar así, si se lo trabajan, y no es verdad. Normalmente estos cuerpos llevan muchos años y muchos de ellos con química. Creo que a mí me encantaría que, como tú bien has dicho, dejase de ser tabú y todos los competidores y atletas quisiesen admitir que consumen sustancias, porque creo que así mucha gente dejaría de tener todos estos problemas de vigorexia, todos estos problemas mentales que van asociados con el compararse en redes sociales. A mí me gusta mucho recomendar a la gente que no se compare con Andoni o con cualquiera que vea en redes sociales, sino que se compare consigo mismo, con el que fue el año anterior,
y si ha habido una mejora, que disfrutes de esa mejora y que sigas queriendo hacer y mejorar. Ahora entiendo por qué el podcast lo hemos abierto tú y yo, o sea, directamente como siempre y sin conocer, que esto quede constancia en cámara, sin conocer las preguntas, me ha dejado el camino allanado para la siguiente pregunta. Yo opino igual que vosotros, yo como ingeniero químico también es verdad que tengo otro bagaje, tengo otra perspectiva de lo que significa las sustancias que se utilizan en el culturismo. Y estoy a favor de lo que decís vosotros, de la libertad de que cada uno haga lo que quiera al respecto, pero siempre y cuando, ¿vale?, se conozca los beneficios y las cosas desfavorables que puede tener su uso. Yo no abogo por hacer uso de la química, sino por ser consciente de lo que implica ese uso y desde tu libertad elegir hacerlo o no. Yo creo que en el día a día lo que pasa es que se ha normalizado, como tú dices. Si la gente realmente supiese lo que hay detrás de un cigarro o de lo que hay detrás de 4 copas seguidas, se daría cuenta que hablar de sustancias en el culturismo y de hablar de eso, en cuanto a perjudicial, la diferencia sería mínima, al menos a corto plazo. A largo plazo ya tendríamos que hablar de dosis, tendríamos que hablar de más, pero las sustancias tal como sí son perjudiciales a partes iguales, más, sobre todo mucho más lo que he dicho del tabaco y de temas como alcoholismo y demás. Eso es. Pero entonces, y también me parece muy interesante la perspectiva que has planteado, que es la gente debería de saber realmente si una persona lo está utilizando o no. ¿Por qué esa necesidad de mentir? Cuando se descubrió, por ejemplo, que mediáticamente fue bastante conocido, el hombre estadounidense que comía huevos crudos, hígado crudos, el rey de Liver King. De Liver King. ¿Por qué has estado a la audiencia? Yo entiendo que en cuanto a marketing y demás, eso venda más. ¿Vale? Mira qué cuerpazo tengo y soy natural. Le meto literalmente bocaos a un hígado crudo. Eso vende y lo entiendo. Pero ¿qué necesidad hay de mentir a tu audiencia? Entonces creo que también es necesario, y tú que eres una persona que aprecia mucho todo el tema del culturismo y todo ese, ¿cuáles serían los tips que le darías a la audiencia para identificar un cuerpo que use química, aunque ya de por sí siempre hay matices y no es muy objetivo y es difícil? ¿Qué tips les darías? Tips para que la gente pueda reconocer a gente que no es natural. A ver, yo antes de decir nada, quiero hacer un disclaimer de que no se puede saber. A no ser que una persona te lo diga explícitamente o se le haga una analítica a esa persona, no se puede saber si esa persona se ha metido. O también hay casos de gente que se ha metido una temporada, después ha dejado de hacerlo, e igualmente la ganancia muscular está ahí. No va a tener a lo mejor un nivel de vascularidad o un nivel de condición como cuando estaba tomando sustancias, pero las ganancias están ahí. Después también debemos diferenciar entre sustancias, entre un tipo de sustancias y otras. Por ejemplo, sustancias como los SARMs, que están, con los pocos estudios que se ha hecho y pocos research que hay, se han visto que son menos perjudiciales que otro tipo de sustancias. Entonces, dentro de eso, ¿vale? También dependiendo de las dosis que se tomen, todo, dentro de eso hay ciertas maneras de ver si una persona es natural o no. También las redes sociales no es el mejor escaparate. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo que hace es se prepara una condición, se saca 20 sesiones de fotos y va subiendo fotos a su perfil de manera continua. La gente también hay que tener cuidado porque hay muchos competidores que se sacan fotos con el pump y suben la historia solamente con el pump y después no se les ven cuando están descongestionados. Entonces eso puede llevar a un poquito el engañarse dependiendo del contenido que se suba a las redes sociales. Pero bueno, así en rasgos generales, normalmente a la gente que se dopa y que está claro que se dopa, se le ve por... Yo lo suelo reconocer, por ejemplo, los hombros. Los hombros son muy desproporcionados, porque tienen hombros, los conocidos hombros 3D, se les ve mucho. O también tema de granos, ¿vale? Dependiendo con qué sustancias, tienden a aparecer granos en la espalda, en la cara, se ve a la gente con muchísimos granos, muy de repente. Y bueno, en nuestro día a día, las ganancias musculares y las ganancias de fuerza súbitas y sin ninguna explicación extra, cuanto menos sospechosas. Pueden ocurrir, porque al final una persona que empiece de principiante va a tener un progreso muy escalado. Pero personas que de repente suban mucho de peso, se les vea en mejor condición, muy de repente, para sospechar. Pero eso es, al final, no se puede saber a ciencia cierta.
y hay que tener mucho cuidado de al tratar con una persona y no acusar a una persona de que usa química. Y yo pienso que simplemente una persona con entrenar ya se va a dar cuenta de esas cosas. Al final, el proceso de entrenar y de tener un mejor cuerpo, mejorar físicamente, es un proceso paulatino y el progreso es muy, muy, muy lento. Al principio sí que tienes una curva muy rápida, pero después va muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y una persona que esté entrenando de normal y que sepa qué es entrenamiento y cómo se progresa, va a saber identificar esos casos.